Bienvenido a Punch. En este episodio encontrarás una fascinante plática con una gran personalidad, quien por medio de su historia nos inspirará a volvernos imparables. En Punch hablamos de negocios, finanzas, emprendimiento y desarrollo personal, con personas que tienen trayectorias extraordinarias, quienes nos comparten sus aprendizajes, herramientas y mentalidad para que puedas aplicarlo en tu vida y en tu negocio hoy mismo. Antes de empezar, suscríbete para que puedas ver todo el contenido que tenemos preparado para ti. Prepárate para aprender y disfrutar. Esto es Punch y yo soy Elio Mizrahi. ¿Qué onda, Puncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy tenemos un súper invitado. Vamos a tener un episodio muy dinámico, muy completo para aprender de muchísimos temas. Pablo Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido a Punch. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pablo Sánchez Serrano es un emprendedor, empresario enfocado en transformar la manera en la que las personas y las familias entienden, estructuran y viven el dinero. Estudió economía en la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA de Babson College. A lo largo de su trayectoria ha transitado del emprendimiento al mundo de inversión. Fue cofundador de Reto Actívate Ya, una plataforma enfocada en combatir la obesidad en México. Posteriormente evolucionó hacia la estructuración financiera, desempeñándose como CEO de un family office y cofundador de diferentes firmas de inversión como Goat Capital y Revolution Capital. Además, forma parte de distintos consejos en empresas de educación y finanzas. En su camino personal y profesional, Pablo entendió que el dinero va mucho más allá de los números. Moldea familias, impacta nuestro bienestar y define el legado que dejamos. Por eso, hoy es conocido como el psicólogo del dinero, acompañando a personas y a familias a ganar el juego de dinero, al hacer consciente lo que muchas veces es inconsciente y transformar patrones financieros que probablemente se heredan para poder crear dinámicas más sanas, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Pablo es esposo, papá, mentor, inversionista, con una misión de ayudar a las personas a poder tener claridad, intención y propósito para alcanzar sus metas financieras y profesionales, diseñando no solo patrimonio, sino legado. Pues Pablo, tu trayectoria es increíble, me emociona muchísimo esta conversación, así que gracias por estar aquí, bienvenido a Poncho. No, hombre, gracias por la invitación. Qué buena reseña te aventaste. Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Venga. Pablo, en 3 palabras. Pablo, en 3 palabras. Rápido. Conciencia, desarrollo personal y patrimonio. ¿Tu comida favorita? Mexicana. ¿Cuál es la mejor compra que has hecho en los últimos 3 meses? Boletos para el Mundial. ¿El libro que más has recomendado? El libro de The Untethered Soul, La liberación del alma, de ¿Qué? Michael Singer. Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y si sabrían se sorprenderían? Que tengo una conexión y una afinación por los vagabundos. Curioso, ahorita ya le exploramos un poquito más. Pablo, para empezar esta entrevista, empezar a conocerte, tú hablas mucho de dejar un legado, ¿no? Y obviamente es de la parte económica, pero también trascender mucho más allá, que es parte de lo que hoy haces con tu trabajo. Entonces, cuéntame para ti qué es un legado y cómo lo defines. A ver, para mí un legado es simplemente ser el ejemplo de en quién te convertiste en esta experiencia humana. Creo que venimos a esta experiencia humana algunos minutos nada más y tenemos ciertos retos y también venimos con ciertos regalos que hay que entregar a la gente. Y para mí el legado es últimamente convertirte en esa persona en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito profesional ni en el ámbito patrimonial, sino también en el plano filosófico y personal. Y el mejor legado que puede tener una persona es ser recordado por en quién se convirtió, no por lo que logró durante su camino. No, y esto que dices es muy importante y lo vamos a tocar a lo largo del episodio, es de identidad, ¿no? Como lo que lograste y tener mucho más allá de tus logros para este legado. Entonces, ¿tú cómo lo ves esto en cuanto a la identidad y cómo poderlo dividir? Porque si bien es parte de lo que va construyendo este legado, pero no es todo lo que te define. ¿Qué? ¿El concepto de la identidad? Sí. Sí, a ver, yo creo que la identidad para mí es algo que podemos cambiar, últimamente. La identidad no define quiénes somos. La identidad simplemente es el traje o el disfraz de superhéroe o la máscara que nos hemos puesto en nuestra vida a lo largo de nuestro tiempo para ir sobreviviendo. Pero atrás de la identidad yo creo que hay una fuerza mucho más poderosa
que es quien verdaderamente somos. Y yo creo que más bien el legado y el camino de desarrollo personal, espiritual, profesional, inclusive patrimonial, es irle quitando capas a esa identidad y más bien ir conectando con quien realmente somos y vivirnos desde ahí. Y si nos podemos vivir desde ahí es donde realmente el legado cobra vida y sobre todo también cobra ejemplo para la gente que nos rodea. Me encanta. Y ahora sí, para empezar a conocerte, este tema lo vamos a ir tocando a lo largo del episodio, entonces importantísimo tenerlo claro. Vámonos desde tus inicios, ¿no? Has contado que tu papá pues un deportista con un mindset muy de competitividad, de empujarte a ti a dar mucho más. Entonces cuéntame cómo eras de niño y cómo se va formando pues tu carácter. Es una buena pregunta y tiene que ver con lo que mencionabas antes de la identidad. Sí, a mí me toca nacer en una familia con un papá que tiene mucha personalidad, un papá que fue futbolista profesional, jugó en el América, y entonces desde chiquito, pues para él lo más importante, siempre decía que ganar no es lo más importante, sino es lo único que importa, ¿no? Entonces yo crecí en una familia en donde este sentimiento de competencia y de ser ganador pues, era lo único que importaba. Y mi papá era una persona con mucha personalidad en donde siempre quería ganar, ¿no? Ganar en el deporte, ganar en los negocios, sobre todo también ganar en el dinero. Tenía una fijación importante por el tema de tener dinero y que el dinero se tradujera en reconocimiento, en conexión, en disfrutar la vida, en pasión, etcétera. Y con eso crezco los primeros 15 años de mi vida. Interesante porque atrás de esa identidad, pues yo creo que siempre hubo un chavito mucho más sensible, hubo un chavito con otras cualidades que no necesariamente era la competencia voraz que me tocó vivir en mi casa. Y entonces, pues fue esta dualidad entre entender pues qué hay allá adentro y más bien cuál era la identidad y la máscara que me estaba construyendo. Porque la máscara que me construí los primeros años de mi vida fue esta super máscara de ganador, del más chingón, de competitivo, del dinero es lo único que importa, el éxito es lo único que importa. Y después poco a poco eso fue cambiando en mi vida. No, esto de la competencia yo me siento muy identificado porque yo todo el tiempo estoy buscando cómo competir, cómo ganar y a veces también es cansado, ¿no? Es decir, hay cosas donde simplemente le puedes ver otro valor sin necesidad de competir y también es por un background, ¿no? De que siempre fue competir, dar más para ganar, sobresalir y que a veces, pues, como tú bien dices, no es parte de mí o no es parte, me gusta, pero no es parte de lo que quiero para el 24/7 de mi vida. Sí, yo creo que la competencia, a ver, es un grandísimo regalo y es un elemento fundamental en los seres humanos. Creo que la gran pregunta es una herramienta más y no se debería de apoderar de ti. Más bien hay que utilizar esta capacidad de competir en el momento que hay que utilizarla, nada más. Y que no se apodere de ti como esta máscara que si no eres competitivo y no ganas siempre, no vales. Que así es como yo me viví la mayoría de mi infancia, ¿no? Si no ganaba y no era el mejor, no valía. Y ahora como lo veo es que la tengo ahí guardada, ¿no? Tengo ahí en mi caja de herramientas esta máscara de competencia y de competitivo y en el momento que me la tengo que poner, pues me la pongo, entendiendo que no es quien soy. Voy más allá de eso, pero que es una gran herramienta para otras cosas en la vida. Me encanta. Y a ver, has contado en diferentes pues, entrevistas, podcasts, cómo desde muy joven entras pues, en este camino de desarrollo personal, ¿no? Tienes diferentes pues, crisis o temas de identidad que estás buscando y empiezas a buscar este camino. Entonces, cuéntame cómo se ve ya tu adolescencia cuando vas creciendo y cuando tú ya te empiezas a ser responsable, ¿no? De tu vida y ya no es lo que alguien más te pasó, sino lo que ahora tú tienes que hacer con esa información que tienes. Sí, yo creo que hay un quiebre importante en mi vida, más o menos en esa época, ¿no? De los 15 a los 18, 19 años, en donde toda esta identidad que yo había creado, de ser líder, competitivo, ganador, etcétera, de repente ya no me empieza a hacer sentido y me empiezo a desconectar. Y eso se une con una experiencia en mi casa en donde a mi papá le empieza a ir mal en el mundo profesional, le empieza a ir mal en el mundo también del dinero, ¿no? Patrimonial, y eso empieza a generar mucha fricción adentro de mi casa, mucha fricción con mi mamá, con mis hermanos. Y entonces aquí vienen todas estas emociones y estas sensaciones internas, decir, ¿cómo? O sea, pues mi superídolo, mi superhéroe, mi papá, que yo pensaba que era lo máximo, de repente pues ya no le empieza a ir tan bien en la vida. Y toda esta identidad y toda esta máscara que yo había creado de, pues así es como hay que ser, ¿no? Pues de repente también se ve vulnerable porque pues a lo mejor si soy así, pues no necesariamente voy a tener éxito. Entonces, en esta adolescencia empieza esta crisis de identidad y la crisis de identidad me lleva a una fuerte depresión, 18, 19 años,
en donde pues mi círculo cercano, mi familia, mi contención, mi vínculo estaba totalmente roto, ¿no? Mis papás se separan, hay problemas financieros, hay demandas penales, demandas civiles, embargos, o sea, empieza a haber una situación compleja y entonces en ese momento hay un punto de quiebre internamente en mí en donde yo no sabía qué me estaba pasando. Ahorita es muy común hablar de la Salud mental. pues de la salud mental y del desarrollo personal, pero pues hace 20 y tantos años no era tan común. Y yo nada más no sabía qué me estaba pasando, estaba experimentando una situación mala por dentro, inclusive momentos en donde chance ya no quería estar en este plano. Y fue difícil navegar eso, pero bueno, también hoy lo veo como un gran regalo para un buen llamado de atención, para entonces entrarle a lo que se convirtió después mi adultez temprana y ahora mis 40 años, en donde mucho de mi sentido de mi vida ha sido rascarle y entender realmente quién soy, el desarrollo personal, y después pues poner eso también ya al servicio de otras personas y de otras familias. A ver, aquí quiero hacer doble clic porque si bien Ponche es un foro enfocado pues en gente mucho más joven, ¿no? Y creo que muchas personas que puedan estar escuchando se pueden sentir identificados en este proceso de 18, 20 años, de sentirte perdido y de que muchas veces, como bien lo dijiste, son cosas familiares que no dependían al 100% de ti, ¿no? Y que no estaban en tu control. Entonces, ¿cómo empiezas a tomar tu control ahora sí de lo que te pasó, dejarlo a un lado y trabajarte tú para pues hoy convertirte en quien eres? A ver, yo creo que ahí hay un punto de quiebre que todos los seres humanos tenemos y que a algunos nos pasa a los 18 años y a otros, como bien dicen, pues es la crisis de los 40, la famosísima crisis de los 40. Yo la tuve a los 18 años y yo creo que hoy muchas generaciones la están teniendo a los 18 años y a los 20 años. O sea, se ha adelantado mucho esta situación en donde de repente ya no se sienten bien y creo que ahí sí hay un factor muy importante que es tomar una decisión, ¿no? O sea, porque te puedes ir por dos caminos. Hay una Y muy clara y yo veo una Y muy clara en mi vida. Es bueno, me sigo pues por el mundo de la desconexión, me sigo por el mundo a lo mejor de tratar de llenar esa desconexión con otros vacíos, ¿no? Adicciones, dinero, emprendimiento, etcétera, ego, o pues, realmente le entro al toro por los cuernos y le rasco y me convierto en la persona que me quiero convertir para que mi experiencia de vida pues sea más expansiva y no esté todo el día frustrado, ansioso como hoy viven las generaciones. Entonces, yo creo que la fórmula, si es que hay una fórmula, es tener el valor, tener el coraje, hoy le llaman mucho también agency o responsabilidad, la capacidad de responder ante tu propia vida, de tomar una decisión, de realmente entrarle. Y lo que te pasó en tu vida, pues no dependió mucho de ti, dependió de tus circunstancias, de tu familia, donde naciste, cómo creciste, de tu situación económica, de tu situación social, pero todo eso también trae un regalo que a la hora de que tú pues, puedas trabajarte y puedas echarte un clavado y resignificarlo, lo puedes poner después al servicio de otras personas y cuando eso haces, pues de repente el mundo se empieza a abrir y te puedes dedicar a eso, puedes generar dinero a través de eso, puedes también conectar a través de eso porque es tu historia y nadie es mejor que tú para tu propia historia y cada uno de nosotros tenemos ese factor diferenciador que si lo puedes enfocar bien y trabajar bien, pues puede ser un grandísimo amplificador y detonador de crecimiento en todos los sentidos en las personas. Y eso se puede hacer pues cuando eres joven, porque es cuando más energía tienes y cuando tienes todo un camino por delante. ¿Y cómo fuiste resignificando este camino, no? ¿Cómo realmente lo empiezas a trabajar para después meternos a tu faceta, pues todo el lado de negocios, Sí. que creo que, como bien lo dijiste, si no estaba bien trabajada la parte de desarrollo personal, todo lo que hagas después iba a ser desde un lugar equivocado Sí. y probablemente te iba a llevar a los resultados equivocados. Pues a ver, como empieza es, exacto, empiezo a los 18 años a cuestionarme a esta crisis y entonces lo que hago es que me meto de lleno, me echo el clavadote al tema del desarrollo personal. Entonces hice de todo, ¿no? O sea, todos los cursos, todas las experiencias inmersivas, inclusive te digo que me fui a hacer vagabundo un par de días a la calle, que ahí empecé a reconectar mucho con estas personas, pero todo fue echarme un clavado intenso, ¿no? Realmente entender que en la intensidad, en la inmersión, había un regalo poderoso. Y eso hago en mis 18, 19, 20 años. Cuando aparte no era tan común, ¿no? Todo este tema de salud. No, No había tantas herramientas como hay hoy. no, porque no había social media, ¿no? O sea, hoy lo ves mucho allá afuera, pero pues antes no había nada.
Entonces, si querías, pues le preguntabas a un amigo o ibas a un psicólogo a ver si comprabas un libro. Pero pues, el mundo se empieza a abrir y entonces empiezo a encontrar diferentes mentores en el camino, diferentes personas que me vayan acompañando. Y ahí yo que me dedico los próximos 10 años de mi vida a trabajarme, a echarme el clavado y a tratar de sanar y a tratar de reconvertirme y resignificarme en una mejor persona. Y eso lo hago de forma muy, muy intensa. Y curiosamente eso después me va abriendo posibilidades también profesionales. Me va abriendo posibilidades de emprendimiento porque yo también empiezo a entender que pues, es un mundo en donde se va a presentar. O sea, un mundo que a lo mejor no estaba tan explotado en su momento en México, pero que iba a llegar un momento en donde esa industria iba a explotar. La industria del desarrollo humano, la industria del autoconocimiento, la industria del contenido iba a explotar. Y entonces también me permitió estar un poco al frente de la ola para después poder también surfearla y cachar esa oportunidad. Creo que esto se conecta perfecto para meternos ahora sí a tu background de negocios, ¿no? Si bien ya entendimos toda la parte de desarrollo personal, ahora conectarlo con el lado de negocios. Entonces, como lo dije al principio, pues has sido parte de diferentes negocios, fundado diferentes pues alternativas. Hoy eres CEO de un family office, tienes Code Capital, Revolution Capital. Cuéntame cómo a la par de que vas trabajando en esta parte de desarrollo personal, cómo te empiezas a dar cuenta de estas partes de negocio que empiezas a desarrollar, el reto Actívate Ya y diferentes acciones que has hecho a lo largo de tu carrera. A ver, es interesante porque mi carrera profesional de emprendimiento, de emprendedor, de empresario, siempre estuvo muy alineado a mis pasiones. Entonces, los primeros negocios que siempre hice, y aparte siempre fui emprendedor, nunca he tenido un trabajo, nunca trabajé para alguien más. Entonces, siempre fui emprendedor también, una vena muy de mi familia, tanto del lado de mi papá como mi mamá, emprendedores, empresarios. Y eso siempre estuvo o siempre respondió a una de mis pasiones. Y al principio pues era el deporte. Yo nací en una familia donde el deporte estaba metidísimo. Y entonces cuando me empiezo a relacionar con el mundo del emprendimiento y del trabajo, pues empiezo a emprender en la industria de los deportes, porque es lo que me apasionaba. Entonces ahí creo diferentes proyectos relacionados al fútbol, al deporte, etcétera. De hecho, me voy a hacer una maestría a España de gestión deportiva con el Real Madrid. Y regreso y empiezo a crear negocios alrededor del deporte. Entonces ahí creé Actívate Ya, Actívate México, que eran pues, estas plataformas de deporte para literalmente combatir un poco el tema de la obesidad y el sedentarismo en México, meterle algo de tecnología, meterle algo de gamification y crear plataformas en donde la gente por hacer ejercicio le dábamos premios, ¿no? Entonces, si tú te activabas y hacías ejercicio, te dábamos puntos, y después esos puntos los podías cambiar por diferentes beneficios, servicios, experiencias en México. Y después creé diferentes negocios alrededor del deporte. Creé ligas de fútbol, canchas de fútbol. Y después últimamente, y la última que hice fue creé una plataforma de apuestas deportivas. Se llama Pickwin, ¿no? Entonces estuve muy involucrado en el tema del deporte. Y poco a poco, igual, este camino de desarrollo personal me fue llevando a abrir las posibilidades en otras industrias, ¿no? Sobre todo en la industria en donde el factor predominante pues, era el desarrollo personal. Pero lo que comprendí después es que el desarrollo personal está ligada a muchas de las otras industrias, ¿no? Para ser un buen empresario, pues hay dos juegos que tienes que saber jugar. El juego estratégico y táctico, que es cómo hacer un buen negocio, ¿no? Cómo saber de marketing, cómo saber de operaciones, cómo saber de producto, etcétera. Pero después está el juego interno y es en quién te tienes que convertir tú para ser un buen emprendedor. ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es tu liderazgo? ¿Cómo está tu resiliencia? Y ese juego interno muchas veces es el que hace que el emprendedor salga adelante, aunque no tenga todas las otras herramientas. Entonces me fui dando cuenta que el mundo del desarrollo personal iba a estar metido en prácticamente todas las profesiones. Entonces empecé con diferentes negocios del desarrollo humano. Este trabajo personal me dio esa visibilidad de que el desarrollo personal y el desarrollo humano iba a ser una gran industria en los próximos años. Y entonces empecé creando diferentes negocios en base a eso. Entonces creé un desarrollo de parenting, un negocio de parenting, cómo educar a papás a ser mejores papás. Y después me empecé a asociar con diferentes creadores de contenido, como Oso Traba, como Mis Propias Finanzas, como Javier Morodo, como otros, para cómo poder tender puentes entre el tema que estabas hablando y el desarrollo personal, ¿no? Entonces, negocios con desarrollo personal, finanzas con desarrollo personal.
Y yo creo que esa unión ha sido una fórmula muy ganadora, porque pues últimamente necesitas alimentar estos dos ámbitos, que es el mundo externo y el mundo interno, para que te vaya bien pues, en la vida y en los negocios. Y entonces hoy en día pues, a eso me dedico básicamente. Y en los negocios de infoproducto, inclusive COVID ayudó muchísimo, ¿no? Para que más gente vea como el contenido se pueda potencializar y poder, como dices, es otra vertical de desarrollo personal, ¿no? Todo el tema financiero, de crianza, etcétera, Claro. y contribuyen a lo que tú estás construyendo como ser humano y como persona más allá de eso de lo profesional. Claro, yo empiezo en el mundo de los infoproductos en el 2013. Estabas muy listo para lo que venía Entonces, 2020. sí, exacto, 7 años antes de pandemia. Y justo eso, ¿no? Empezamos a crear contenido, empezamos a hacer podcast, empezamos a crear cursos en línea, empezamos a escribir y empezamos también con esta modelo de negocio, pues de meterle algo a Facebook Ads y de repente pues traías leads y esos leads les das una clase y los convertías y alumnos en diferentes productos, etcétera. Y siempre, pues era esta gran combinación entre desarrollo personal y algún tema en específico. Y curiosamente, pues después de COVID esto explotó. ¿Por qué? Porque pues, estábamos todos metidos en nuestra casa y lo único que podíamos ver era el celular. Y entonces, y también se alinea o se alimenta pues, con todo un momento de crisis, de miedo, de incertidumbre. Decir, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar sin chamba? ¿Me voy a morir de salud? Etcétera. Entonces la gente se empieza a hacer las preguntas importantes, las preguntas filosóficas, empezamos a despertar más, empezamos a estar tanto en la carrera de la rata y tener una visión un poquito más 360. Y entonces, pues todo el mundo de desarrollo personal se convierte más relevante. Y ahí es cuando realmente está este super boom pues, del negocio en donde hoy estoy. Y siempre mi enfoque ha sido eso, ¿no? Pues cuáles son los elementos que la gente necesita desarrollar, como negocios, finanzas, ¿no? Gestión patrimonial, etcétera, familia, y cómo meterlo también con el tema de desarrollo personal para que las dos patas estén bien armadas. Y cuando tú ya tenías todo esto armado, tú tenías pues mucho conocimiento de desarrollo personal en tema financiero, pero sé que te costó mucho trabajo como empezar tu marca personal, ¿no? Y realmente compartirte, a pesar de que ya conocías el modelo de negocio, estabas trabajando Sí. con diferentes creadores de contenido, que veías cómo lo monetizaban. ¿Qué fue lo que te frenaba para poder empezar a compartir lo que tú ya tenías pues listo para hacerlo? Sí, siempre fui como el hombre atrás de las cámaras, ¿no? Y, y a ver, y creo que esa parte estratégica de saber cómo funcionaba el modelo de negocio, cómo funcionaba el juego atrás, cuáles eran los elementos importantes, pues siempre me gustó mucho ser el estratega atrás del creador de contenido, inclusive muchas veces el inversionista atrás del creador de contenido, porque yo pues invertía en estos proyectos y además los ayudaba a desarrollarse. Y siempre la pregunta fue esa, ¿no? Fue ¿por qué tú no estás en la cámara? ¿Por qué tú no creas tu propio contenido? Y yo creo que la respuesta ahí es, digo, había dos partes de la respuesta. La primera es un tema más interno y es no me quería yo exponer a estar en la cámara, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, creo que es importante hacer ese doble clic. O sea, ¿por qué estás en la cámara? ¿Qué estás tratando de llenar? Es una necesidad de reconocimiento, es una necesidad de ego, y también entender cuáles son las posibles contingencias o lo negativo de estar ahí, porque la gente ve nada más lo positivo, pero cuál es lo negativo también, ¿no? Cómo te afectan los likes, cómo te afectan los haters, cómo te afectan que a lo mejor no te vaya bien, en fin, ¿no? Entonces es algo que siempre ha estado muy presente en mí. ¿Por qué estarías enfrente de una cámara o por qué no estarías enfrente de una cámara? Y cómo yo puedo tener una mejor experiencia humana en mi vida tomando esas decisiones. Y entonces decidí no estar enfrente de una cámara. Más bien mi talento y mi regalo era ayudarle a otras personas a brillar y yo ayudarles a decir por dónde iba más bien la jugada. Hasta que empecé a reconectar con pues, cuál es el mensaje que realmente yo puedo dar, ¿no? O sea, cuál es mi regalo. Toda esta historia que yo he vivido, en qué me hace único, en qué me hace diferente y cómo yo entonces ahora sí puedo empezar a ser vocal para ayudarle a otras personas a que aprendan de mi propia experiencia. Y ahí fue donde empecé a conectar pues, con toda esta historia mía, con toda la historia del dinero, con toda la historia de mi salud mental, de mi psicología. Y hoy a lo que me dedico es a crear contenido y ayudarle a otras personas justamente en estos dos mundos, ¿no? En cómo
gestionar bien tu dinero, pero para un fin mayor, ¿no? Cómo pones el dinero al servicio de tu vida, de tu familia, de tus emociones, de tu espiritualidad, porque pues eso tiene que ver con mi vida y con mi historia. Entonces, en el momento que conecté con eso, entonces ahora sí ya me animé a ser un poquito más vocal, porque yo creo que no hay que salir en cámaras por salir en cámaras. Hay que tener algo importante que decir y sobre todo algo que esté al servicio de los demás, porque si no, pues no hace mucho sentido. Me encanta. Para meterme más al tema de la relación con el dinero, ya nos contaste al principio, pues que en tu familia pasaron diferentes cosas, ¿no? Que iban formando tu identidad con el dinero. Pero cuéntame un poco, ¿cómo fue tu propio proceso con el dinero? ¿Qué pensabas tú del dinero, por así preguntarlo, antes de que te metas a full al juego de dinero, que ahorita vamos a conocer mucho Sí. más de él? Pues a ver, en mi infancia pensaba que el dinero pues, era sumamente importante, porque mi papá tenía una fijación importante con el dinero y entonces pues, cuando había dinero había todo, ¿no? Había reconocimiento, había posibilidad, había experiencias, había cariño, había todo. Y después empezamos a vivir una situación en mi casa difícil con el dinero y entonces pues de repente si ya no tienes lo que es lo más importante, entonces ¿quién eres? ¿Qué tienes? Literalmente se desvanece tu ego, porque toda la valía la habías construido en este concepto que se llamaba dinero. Y entonces cuando vivo esa experiencia empiezo a entender que el dinero pues tiene una fuerza muy importante y sobre todo una fuerza muy importante de romper lo que más importa en la vida, que es la familia. Yo no podía comprender cómo el dinero, este concepto, este invento que creamos los seres humanos, porque somos la única especie en el mundo que cree en este papelito, tenía la capacidad de romper lo que yo más amaba, que era mi familia, mi entorno y también mi autovalor, mi autoconcepto y inclusive mis ganas de vivir, ¿no? O sea, el dinero tiene un poder tan fuerte que la gente se suicida por temas de dinero, que las familias se rompen por temas de dinero, que los hermanos se pelean por temas de dinero. Y eso es algo que me tocó vivir y experimentar de chiquito. Y entonces mi relación con el dinero pues empezó a ser desde un lugar desde mucho dolor, porque porque las cosas no salían bien. Y después la decisión que tomé fue, pues bueno, ¿cómo le hacemos pues más bien para rascarle y para comprender qué es esto del dinero, qué es este invento, cómo funciona internamente, cómo funciona externamente, cómo me puedo volver un experto en el juego del dinero para que ya no sufra y no me pase lo que me pasó. Sí fue una respuesta muy reactiva al dolor. Es como, yo no quiero esa historia que viví, ¿cómo le hago para vivir otra historia? ¿Qué es lo que no quería? No quería sufrimiento mental, no quería romper a la familia, no quería escasez, no quería problemas legales, no quería nada de eso. Entonces me meto mucho a estudiar el tema del dinero, el juego del dinero, y después poco a poco voy restableciendo y resignificando mi relación con el dinero. Y yo creo que el dinero es pues, una grandísima herramienta para crear una mejor experiencia humana. Y yo creo que el dinero es un gran pretexto para hablar de lo que es verdaderamente importante. Y yo creo que el dinero bien usado, bien utilizado, pues puede ser un elemento de unión en las familias, puede ser un elemento de expansión en la persona, de contribución, en fin, o sea, es simplemente un elemento más con mucha fuerza, así como tienes tiempo, talento, energía, tienes diferentes recursos en la vida. El dinero es un recurso más. Entonces la pregunta es cómo pones el dinero al servicio de algo más grande, ¿eh? Que yo le llamo de mis necesidades del alma, que es contribución y crecimiento. Entonces, si el dinero me está ayudando a cada vez ser mejor persona y a contribuir más, pues es un grandísimo habilitador. Y hoy en día, pues me relaciono mucho más desde ese lugar y sobre todo le ayudo a personas a que traten de ver el dinero desde ese lugar, ¿no? No tanto desde las necesidades del ego, sino más desde estas necesidades del alma. ¿Y cómo se juega el juego de dinero? O sea, ¿cuáles son las reglas que nos estamos enfrentando? Porque si bien lo dices, tenemos que entender primero las reglas a las que te vas a enfrentar para ahí decidir de qué forma lo jugamos para poder de ganar. Entonces, ¿cómo se juega el juego del dinero? A ver, yo creo que el juego del dinero tiene dos componentes. Hay un juego interno y hay un juego externo. Y esa creo que es la primera regla, es entender que tienes que ser un maestro en estos dos juegos. Una cosa es el juego interno y otra cosa es el juego externo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que en teoría son muy buenos en el juego externo, saben cómo ganar dinero, son buenos empresarios, son buenos inversionistas, de repente ganan mucha lana, pero los ves por adentro y el dinero les genera ansiedad, les genera estrés, están peleados con su familia, ¿no? No pueden ver a nadie, toman malas decisiones. Entonces hay una discrepancia entre, pues este cuate tiene buen dinero, se ve que ha ganado el juego, pero por adentro está roto. Está roto. Y después, del otro lado también ves el opuesto, ¿no? Hay gente que
pues en teoría tiene una muy buena relación con el dinero, es muy libre, muy abundante, muy hippie, muy light, pero después ves el mundo externo y dices, puta, pues no has creado patrimonio, no tienes seguridad, estás expuesto a que algo suceda en tu vida y tampoco te puedes sostener. Entonces yo creo que el juego se gana cuando podemos unir estos dos mundos, el juego externo y el juego interno. Y para cada uno hay diferentes reglas, ¿no? En el juego externo, pues es como el juego del Monopoly, cuando jugábamos de chiquitos o del turista, que pues tiene ciertas reglas y la gente que lo comprende es la gente que tiene mejores oportunidades de ganar el juego. Y no son reglas muy difíciles de entender. Es, pues, ¿cómo vas a ganar dinero? Pues genérale valor a la sociedad. Y si le generas valor a la sociedad, la manera en que te va a repagar la sociedad es con un concepto que inventamos, un pagaré, que se llama dinero, ¿no? 2, trata de hacerlo a escala. Genérale valor a muchas personas, no solo a una persona. Porque cuando lo haces a escala, pues te van a pagar más la sociedad por eso. 3, sé dueño del capital, ¿no? No cambies tu tiempo por dinero. Invierte en estructuras que escalen, ¿no? Entonces, sé dueño de las cosas, sé dueño de las acciones, sé dueño del capital de las empresas. Y asóciate e invierte en las personas que más valor le están generando al mundo. Entonces, pues ahorra y pon tu dinero a invertir en Elon Musk, en Steve Jobs, en todos estos cuates que están moviendo el mundo para adelante. O en otros emprendedores que están creando cosas buenas. Y cuando haces eso y lo haces de forma consistente y constante durante el largo plazo, pues la probabilidad de que ganes dinero es bastante alta, ¿no? Siempre vive por debajo de lo que puedes vivir, ¿no? Gasta menos de lo que ganas. El diferencial, inviértelo y juega juegos de largo plazo, en industrias de largo plazo, con personas de largo plazo. En fin, no es muy complicado, digamos que los 10 mandamientos o las 10 reglas de cómo ganar el juego del Monopoly. Hay que tenerlas conscientes, pero eso no es lo más importante, porque la gente lo sabe desde un punto de vista teórico. La pregunta es por qué la gente no lo hace. Y la gente no lo hace porque no domina el juego interno. Porque entonces el juego interno, que es este juego en donde siempre estamos expuestos a nuestras emociones, a nuestras creencias, a nuestros miedos, a nuestros dolores, nos sabotean todo el tiempo. Y eso es lo que yo viví en mi casa. Mi papá era una persona que en teoría sabía jugar el juego externo, pero de repente tomaba decisiones muy malas. Y o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo si eres una persona que sabes esto, tomas estas decisiones? Y es claro, hay ciertas fuerzas invisibles que no vemos, que no comprendemos, que están al mando de nuestras emociones y de nuestras decisiones financieras. Son como estos muñequitos de la película de Disney de Intensamente, no sé si la viste, que están apretando, que están activando botones y así funciona el juego interno. Entonces, si no comprendemos eso, si no nos autoconocemos, si no sabemos nuestra historia, si no sabemos qué significa el dinero para nosotros, qué necesita nuestro ego del dinero, qué necesita nuestra alma del dinero, siempre vamos a estar reactivos y expuestos a que nos manipulen estas fuerzas invisibles. Por eso yo digo que el camino más claro a la libertad financiera y al éxito patrimonial es el desarrollo personal. Si te conoces, te autoconoces y sabes tomar buenas decisiones, vas a ganar el juego. Entonces, son estos dos juegos y yo creo que no podemos no voltearlos a ver. Son dos juegos que tenemos que trabajarlos y tenemos que ganarlos. Y en el arte de poder combinar los dos es donde está el éxito patrimonial. Tú ahorita mencionaste mucho a tus papás, ¿no? En todo tu proceso del juego de dinero. Entonces, ¿qué tanto se pasa como de generación en generación o qué tanto estas reglas que tú aprendes de dinero se van pasando y cómo puedes hacer el cambio de las creencias que tenían los demás, pero es lo que para ti es el dinero cuando está muy arraigado y es parte de tu vida, ¿no? No, pues tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Y a ver, y ni siquiera es tanto la historia que nos tocó vivir con el dinero, sino es la historia que nos contamos de la historia que nos tocó vivir. Okay. Porque después, no sé si te ha pasado, pero pues, si tienes hermanos, de repente todos viven la misma historia, pero la ven muy diferente, ¿no? Digo, yo tengo 2 hermanos, vivimos la misma historia del dinero en la casa y yo tengo una óptica muy diferente a la que tienen ellos. Entonces no es tanto la historia, sino la historia que nos contamos sobre la historia. Es el lente con el que nosotros vimos la película. Y ese ente define todo. Y ese ente hay que entender cómo se crea esos lentes con el dinero. Y ese lente pues tiene toda una manera de que se construye. Y se construye a través de nuestra, ¿no? De nuestra identidad, de estas experiencias que vamos teniendo, de cómo nuestra mente nos quiere proteger, de cómo le generamos significado a esas historias, de cómo interpretamos ese significado, de las decisiones inconscientes que tomamos. Sofía, todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, nuestras creencias, nuestras historias, todo se va convirtiendo en ese lente con el que vemos la vida. Y eso es bien importante, porque si no lo hacemos conscientes, ese lente es el que va a estar manipulándonos todo el tiempo. Son estas fuerzas invisibles.
Entonces, yo creo que es fundamental conocer nuestra historia, conocer cómo definimos nuestro lente, cómo definimos nuestra identidad, y si es algo que no nos está funcionando, cambiarlo. Tenemos la capacidad de ponernos otros lentes, de ponernos otra máscara, otro traje de superhéroe. Pero eso es desarrollo personal. Entonces, tiene todo que ver, pero hay que tener el trabajo y la intención de volver a definir cuál es nuestra historia. Tú hoy eres papá, ¿no? Entonces, ¿cómo involucras a tus hijos en todo este tema de dinero? O bueno, y a lo mejor si todavía no tienen edad, ¿cómo piensas sobre involucrar a hijos en el tema de dinero, de tener como la responsabilidad y consciente este tema, pero al mismo tiempo no pasar tus issues y tus creencias que puedes llegar a tener alrededor de él? Sí, a ver, todavía están chiquitas mis hijas, pero es algo que lo pienso mucho. Y yo creo que te diría que hay algunos componentes que estoy consciente de que me gustaría hacer. Creo que el primero y el más importante es que tus hijos muchas veces son muy malos escuchándote, pero nunca se han equivocado emulándote. Entonces, el ejemplo arrastra. Entonces, la mejor manera de educar a tus hijos desde el punto de vista del dinero es tú convirtiéndote en la persona que maneja bien el dinero. Tú convirtiéndote en un maestro de estos dos juegos. Y cuando eso lo haces, tus hijos te van a ver. Y entonces va a decir, ah, claro, este ejemplo pues, es el que funciona. Así como todos nacimos con ejemplos muy malos en nuestra casa con el dinero, porque la verdad es que nadie nos enseñó del dinero. Nunca tuvimos una clase en la escuela, en la universidad, en la maestría. Y los que nos enseñaron fueron nuestros papás. Y nuestros papás por lo general son muy malos en este juego, porque tampoco nadie los enseñó. Entonces, lo que tenemos que hacer como papás es nosotros convertirnos en esa persona que somos muy buenos. Y entonces, yo creo que ahí el 80% de la chamba está hecha. Y después el otro 20% es diferentes cosas como erradicar el tabú. Yo creo que hay que hablar mucho del dinero en casa. Hay que normalizar el tema del dinero, que no sea un tabú. Y entonces que los hijos constantemente estén comprendiendo estos conceptos. 2, hay que meterlos al juego temprano. Completo, o sea, de manera completa, con ciertos límites. Con ciertos límites. He estudiado mucho a las familias y a los family offices y a las familias que transfieren muy bien este conocimiento y esta educación financiera. Y lo que hacen es que, pues, a ver, a tus 8 años te dan tus primeros 10,000 pesos. Órale, inviértelos. Toma decisiones. Genérale valor al mundo. Emprende algo. Nos vemos en un año a ver cómo te fue. Abre una cuenta de inversión y a ver qué onda, ¿no? Entonces, el juego se aprende, o sea, nadando, ¿no? En el agua. No se aprende desde la teoría. Entonces, ¿cómo poco a poco los puedes ir metiendo al juego para que vayan tomando decisiones, se vayan equivocando y se vayan rodeando de mentores en el camino? ¿Por qué? Porque un chavito que empezó a los 10 años invirtiendo y después a los 12 años les das una lanita más, y a los 15 años otra lanita más, y a los 20 otra lanita más, de momento que tengan 30 años van a ser unos expertos. Te van a llevar 15 años de experiencia y del efecto compuesto del aprendizaje a otra persona que tiene 40 años y nunca ha tomado una decisión financiera y patrimonial en su vida. Entonces hay que meterlos y hay que meterlos acompañados de mentores y de un buen network, dejándolos que se equivoquen, dejándolos que metan la pata y que tengan su propio proceso de resignificación y de aprendizaje. Entonces yo te diría que esas son algunas de las cosas que estoy consciente ahorita que me gustaría hacer con mis hijas. Y la otra es abrirles una cuenta de inversión ya. O sea, creo que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es meterles 1,000 pesos cuando nazcan a una cuenta de inversión. Porque eso con el efecto compuesto, cuando cumplan 35, 40 años, va a ser su plataforma de seguridad. Literalmente van a tener millones para que estén tranquilos. No quiere decir que no hagan nada más, pero que no tengan Y ya juegas el juego de diferente forma, ¿no? Sabiendo que ya tienes este back. Sí, porque fisiológicamente también cambias mucho. Yo siempre digo que en el juego del dinero hay diferentes niveles, como el de Mario Bros. El primer juego se llama seguridad financiera, ¿no? O ahorro de emergencia, que es cuando sabes que tienes un colchoncito mínimo de que puedes vivir 3, 6 meses sin trabajar. Entonces, tu juego cambia porque ya no estás en modo supervivencia. Ya no tienes tanto cortisol, ya no tienes tanta adrenalina, ya no tienes tantos químicos que te están nada más obligando a enfocarte en el presente, ¿no? Sino que puedes ser más creativo, puedes pensar más a largo plazo, no puedes ser tan transaccional. En fin, tienes otras cosas que te permiten jugar el juego desde otro nivel, ¿no? Entonces, si tú le puedes dar a tus hijos cierto plano de certeza y de seguridad, empiezan a pensar diferente y eso yo creo que es un grandísimo regalo.
Y hablando de esta tranquilidad, tú hablas mucho del magic number, ¿no? Como este número que realmente pues te da paz y es una ingeniería a la inversa de saber cómo tienes que ejecutar para lograr ese objetivo. Cuéntame un poco de este magic number y qué importancia tiene, justo hablando en un contexto más joven, de entenderlo en una etapa más temprana para poder crear de ahí tu camino. Sí, a ver, yo creo que uno de los juegos del dinero es poder lograr libertad, de alguna manera, ¿no? Y esta parte del número mágico es, pues, cuánto dinero, cuánto patrimonio necesito tener para que, si invierto ese patrimonio, pueda pagar mi vida. Es el famoso ingreso pasivo mayor a tus gastos de vida. Y yo creo que tener ese concepto es bien importante porque cuando, cuando te liberas del juego del dinero, entonces puedes poner tu tiempo, tu talento, tu energía, tu regalo a algo más importante. Cuando el dinero ya no es el juego principal, cuando ya ganaste el juego y te puedes liberar de alguna manera de eso, entonces yo creo que como especie y como seres humanos podemos dar un regalo mucho más grande. Porque entonces ya no todo es un tema transaccional, ya no todo es un tema de dinero, que así es como vivimos hoy en la sociedad. Es un tema más como de cómo te puedo ayudar. El dinero está resuelto, ¿cómo te puedo ayudar? Y entonces el concepto de entender ese magic number, si lo comprendes desde muy chiquito, dices, oye, pues ¿qué pasa si puedo llegar a ese número, ¿no? A mis 30 años. O me puedo acercar, o puedo tener ese colchón de seguridad. Entonces ya no tengo que estar tan obsesionado con el dinero. Ya puedo enfocar mi tiempo, mi talento, todo, a ayudarle a otras personas, a tener una mejor experiencia humana, a ayudarles a recorrer el camino que a lo mejor a mí me tocó recorrer, en fin. Y entonces dejas que el dinero sea lo más importante y lo otro se convierte en lo más importante. Pero para eso primero hay que liberarse de alguna manera del juego del dinero. Y para eso hay que comprender ciertos conceptos como el magic number, como la inversión, como el interés compuesto, como la seguridad financiera, como la libertad financiera. Y eso te ayuda después a que tu experiencia de vida sea mucho más expansiva. Mientras estaba haciendo el research de este episodio, vi un episodio con Javier Morodo. A Javier lo tuvimos en un episodio pasado donde estuviste y vi un comentario que a una persona puso y dijo, ¿cómo me hubiera gustado escuchar este podcast hace 3 años para poder tener una conversación con mi esposo y probablemente no divorciarme? Y dije, qué fuerte, que probablemente por ciertas conversaciones, ¿no? No quiere decir que una conversación hubiera cambiado todo, pero por no tener esta apertura, pues a lo mejor el camino puede ser muy diferente. Y también la relación que a lo mejor y esta pareja le pasó a sus hijos y cómo se va formando todo esto puede cambiar. Hoy abriste un espacio donde pues eres psicólogo de dinero, ayudas a familias, a personas en este proceso. Entonces, ¿qué conversaciones crees que se deberían de tener alrededor de dinero para poder prosperar en este juego? Muchas. Y sí, coincido. Yo creo que el dinero es uno de los vectores principales de divorcios, de separaciones, de peleas. El dinero está en medio de mucho caos en las relaciones interpersonales. Y yo creo que el mínimo tener la capacidad y la intención de empezar a hablarlo, se solucionan muchos, muchos problemas. Y yo creo que lo que hay que hablar, las conversaciones que hay que tener, son conversaciones no tanto superficiales, sino son conversaciones más profundas. O sea, ¿dónde está el origen del problema de la familia y de la pareja con el dinero? No tanto es, oye, ¿cuánto gastaste en esto? ¿Por qué no nos alcanza para esto? ¿Por qué no ganas tanto? ¿Por qué ya te lo quemaste en tanto? Sino más bien es entrarle un poco a la profundidad de decir, a ver, ¿tú cómo te relacionas con el dinero? ¿Qué significa el dinero para ti? ¿Por qué te estás gastando este dinero así? Desde la curiosidad, no desde el juicio. Cuéntame un poco tu historia, cuéntame un poco la historia de tus papás, de tu mamá. En fin, es empezar a abrir la conversación desde un lugar de confianza, de apertura, para que a partir de ahí cada uno asuma autorresponsabilidad y pueda asumir su rol, ¿no? Porque cuando abres estas conversaciones y te cachas y es claro, pues yo soy muy gastador, ¿no? Porque estoy tratando de llenar un vacío de reconocimiento y entonces pues, tengo que tener el mejor coche y a lo mejor no me alcanza. O si voy a una cena con mis amigos, pues tengo que demostrar que sí me alcanza, cuando a lo mejor estoy poniendo en riesgo la colegiatura de mis hijos, ¿ya sabes? Entonces, cuando empiezas a hablar esto no desde el juicio, simplemente desde la exploración, te empiezas a cachar. Y cuando te empiezas a cachar, empiezas a tener estas conversaciones con tu pareja, genera mucha confianza y ahí puede empezar el trabajo de desarrollo personal. Entonces, es mágico lo que sucede en estos espacios porque el dinero se convierte en un habilitador de desarrollo personal y de unión entre las parejas, no de desconexión. Y por ahí yo creo que va el trabajo. Me encanta.
Pablo, para empezar a cerrar, ¿qué cosas te hubiera gustado a ti saber de dinero alrededor de tus 20 que hoy las personas que están en esa edad, que nos están escuchando, probablemente si lo ejecutan te lo van a agradecer? ¿Qué cosas me hubiera gustado saber del dinero en mis 20s? A ver, la primera que me hubiera gustado mucho es que el juego se gana desde el plano invisible. De verdad, ya dejen de estar consumiendo contenido de cuál es la mejor inversión, cuál es la mejor acción, cómo ganar más dinero. El juego se gana desde el plano invisible. El camino más directo al éxito patrimonial es el desarrollo personal. Métanse a entender qué está pasando allá adentro, cómo se relacionan con el dinero, por qué les da miedo, por qué les da emoción, por qué tienen FOMO, por qué tienen YOLO, por qué tienen todos estos sentimientos alrededor del dinero. Entonces, el juego se gana desde el plano invisible. La otra cosa que me hubiera gustado entender es justo eso, el dinero es un juego espiritual, el dinero lo vas a ganar, ten confianza que el dinero lo vas a ganar cuando le des tu regalo a alguien más. O sea, cuando le generes valor a alguien más, el dinero va a llegar, tranquilo, no comas ansias. El dinero va a ganar. No seas transaccional, no seas biznero, eso no jala. Estar tratando de hacer business y conectar a una persona con la otra nada más por el dinero y tratar de saltar de un lugar a otro, eso no funciona. Lo hice en algunos momentos de mi vida cuando era chiquito, un poco por la herencia también de esa ideología de mi papá, y eso no funciona. El dinero se gana en el juego de largo plazo, con personas de largo plazo, en industrias de largo plazo, generando valor. Entonces, no sean transaccionales, generen valor a largo plazo. Tengan confianza de que cada uno de ustedes, o yo tendría confianza de que mi historia tiene un regalo para dar, y si eso lo pongo al servicio de los demás, el dinero va a llegar. Y invertir. La verdad es que para mí ha sido mágico invertir. Me ha puesto en un lugar en donde nunca llegué, nunca lo soñé. ¿Por qué? Por el hecho de invertir en el futuro, de invertir en estas nuevas tecnologías, en lo que realmente está poniendo al ser humano en otro lugar y ser dueño de eso, es la única manera de realmente lograr lo imposible desde el punto de vista patrimonial. Entonces serían algunos de esos tips que me daría. Me encanta, muchísimo valor en esta respuesta. La pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. Si pudieras dejarle un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? Un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? A ver, yo creo que hoy les diría, sé optimista, sé positivo. Veo mucha negatividad, veo mucha preocupación. Oye, que la inteligencia artificial va a llegar y va a destrozar todos los trabajos y ya no va a tener chamba y no tengo dinero y qué va a pasar. Yo lo que les diría es que el ser humano siempre ha encontrado en momentos adversos la manera de generar valor y a través de eso de crear una buena vida, de crear un buen patrimonio. Y entonces sean optimistas, pero hagan el trabajo. Sean optimistas, pero hagan el trabajo personal y profundo. Y esa combinación yo creo que es muy poderosa. Me encanta. ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son tus próximos retos? ¿Qué proyectos estás trabajando que te emocionan? Tengo muchos, la verdad es que me emocionan muchos de los proyectos que traigo hoy. Creo que uno de los proyectos que más me emociona es toda esta plataforma que estoy co-creando con Javier Morodo de Revolución de la Riqueza. Nos estamos creando plataformas de contenido, plataformas de educación, plataformas también de fondos de inversión y de gestión. O sea, es como todo el ecosistema para ayudarle a las personas a tener una mejor relación con el dinero, tomar mejores decisiones, invertir mejor, no solamente desde el plano de las inversiones, sino también desde el plano de la riqueza 360, de estar bien con cada uno. El otro proyecto que me emociona mucho es este nuevo proyecto que estoy lanzando que se llama Microfamily Office Lab. Son laboratorios para ayudarle a familias a crear sus microfamily offices. Entonces, decodificar como que los grandes secretos de las familias ricas y ponerlas al servicio de todos los mortales. Creo que es un proyecto que me emociona mucho porque aparte hoy con inteligencia artificial y con otras herramientas nos permite gestionar mucho mejor nuestro patrimonio. Y la otra que me emociona mucho también es seguir ayudándole a personas y a familias a que el dinero sea un vector de expansión, de placer, de contribución en sus vidas y no de dolor. Me encanta. Pues ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales, dónde te puede seguir la gente que esté interesada en todo lo que estás haciendo. Sí. Pues en mis redes sociales, en Pablo Sánchez Serrano, que es Pablo Sancer, los handles, y pues básicamente ahí.
Me encanta. Pablo, para cerrar el episodio, como siempre cerramos el episodio con una frase, hoy quiero cerrar con una frase de Morgan Housel, del autor de Psychology of the Money, un librazo, y creo que trae muchas de las reglas que hoy compartes. Y dice, hacer bien tus cosas con el dinero tiene poco que ver con con qué tan inteligente eres y mucho con cómo te comportas. Justo, ¿no? Es lo que hablamos todo este tiempo, es el resultado va a venir del juego interno, va a venir de tus fuerzas invisibles, es un juego conductual, es un juego emocional que se define en el plano invisible y entonces pues ahí es donde está el éxito. Pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias por compartir más de No. ti, toda esta filosofía que has desarrollado para que más personas puedan ganar este juego con éxito. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, así que suscríbanse para que puedan ver mucho más contenido que tenemos y los demás episodios con otras personalidades extraordinarias. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Un abrazo.